Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. La primera persona que va a presentar es la doctora Pérez Manchamé. Así que, pues adelante, doctora. La dinámica va a ser, como platicábamos antes de iniciar la grabación, presentan su caso clínico completo. Al concluir, pues vamos a tener las participaciones y comentarios que sean pertinentes y vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con el caso. Así que adelante, doctora Pérez. Gracias, doctor. Buenas tardes. Voy a iniciar presentando mi caso clínico número 1. Este es un caso que lo obtuve del Servicio de Urgencia de Mujeres en Emergencia. Los datos generales de mi paciente: es una paciente de sexo femenino, la edad de 78 años, nació el 1 de marzo del año 1943. El lugar de nacimiento fue en Nueva Concepción, Escuintla. El lugar de residencia actualmente es en Nueva Concepción, Escuintla. Su estado civil es viuda, escolaridad analfabeta, ocupación ama de casa. Su etnia es mestiza y pertenece a la religión católica. El motivo de consulta de la paciente fue parestesias en miembros superiores de más o menos 6 horas de evolución. En la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que más o menos hace 6 horas inició con sensación de parestesias en ambos miembros superiores, de predominio en los dedos. Estos están asociados a los movimientos tetánicos involuntarios y que luego evolucionaron a contracturas de ambas manos en flexión carpopedal, por lo que la paciente decidió consultar a la emergencia del Hospital Roosevelt. Entre los antecedentes de la paciente en los patológicos, ella refiere que su hermana está diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. En los médicos, la paciente tiene hipertensión arterial desde hace ya 5 años y el tratamiento con el que ella actualmente está es amlopidino, 5 miligramos una vez al día. También refiere que anteriormente tenía bocio. Entre los quirúrgicos, a la paciente se le realizó una tiroidectomía total hace 8 días, que fue realizado aquí mismo en el Hospital Roosevelt por bocio tiroideo, y también se le realizó una histerectomía hace 10 años por fibromatosis. En los ginecobstétricos, la paciente refiere que ha tenido 7 gestas, 7 partos, 0 cesáreas, abortos 0, y los hijos vivos son 7 y no tiene ningún hijo muerto. Su menarquía fue a los 13 años y la menopausia a los 50 años. Entre los antecedentes no patológicos, la paciente refiere que ella micciona 3 veces al día y realiza una defecación al día. Su dieta es variada y consume los 3 tiempos, y ella tiene sus 8 horas diarias de sueño. En la revisión por sistemas no refiere, y al examen físico se evidencian signos vitales en una presión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca en 91 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno en un 95%. Entre los signos positivos que se encontró al examen físico, se encontró a nivel de la cabeza, a nivel de las mucosas orales, que estas se encontraban deshidratadas, el cuello se encontraba rígido y las extremidades presentaban el signo de traceo positivo en ambos miembros superiores. Bien, iniciando a través del método de WIR, tenemos nuestra lista de problemas. La paciente, como problema número 1, tenemos hipocalcemia moderada. Como problema 2, tenemos hipoparatiroidismo iatrogénico. Y como problema 3, tenemos hipertensión por antecedente. Y 4, una posttiroidectomía total. Entre los datos subjetivos, desarrollando el primer problema, que sería hipocalcemia moderada, pues tenemos que la paciente
femenina de 78 años que presenta parestesias en ambos miembros superiores de más o menos 6 horas de evolución. El antecedente quirúrgico que desde hace 8 días se le realizó una tiroidectomía total, esta realizada por bocio tiroideo. Entre los datos objetivos encontramos la presión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca en 91, frecuencia respiratoria de 18, saturación de oxígeno en un 95%, el signo de Trausseu positivo, se le realizaron gases venosos y se encontró un calcio en 0.66. En la química sanguínea también se encontró un calcio en 5.89, no corregido, y al corregirlo se obtuvo un valor de 5.81 miligramos por decilitro del calcio. También se le realizó la medición de la PTH, donde se encontró un valor de 3.60 y vitamina D en 36.30 nanogramos sobre mililitros. Bien, ahora respecto al análisis, pues podemos llegar a un diagnóstico que la paciente está cursando una hipocalcemia moderada. Esto debido a que la paciente tiene una clínica representativa de la hipocalcemia, ya que presenta el signo de Trausseu positivo, que es característico de los pacientes que cursan hipocalcemia, y además de eso, podemos agregarle que ella tiene el antecedente de una tiroidectomía total. Esta es posiblemente nos indica que al realizar la tiroidectomía también se le pudo realizar una resección de las glándulas paratiroideas. Esto debido a la relación cercana que tienen las paratiroides con la glándula tiroides, y que estas son también de difícil identificación ya cuando se está realizando la cirugía, y también porque se evidencia que hay un nivel bajo de la PTH, por lo que podemos inferir que esta es la causa de la hipocalcemia que la paciente está cursando. En el plan diagnóstico se indica que se realicen laboratorios control a la paciente, química sanguínea, hematología control y tiempos de coagulación. También valorar el grado de la PTH en la paciente, los niveles de vitamina D, también realizarle un electrocardiograma y realizarle una consulta en endocrinología para el seguimiento de la paciente. En el plan terapéutico, pues en la actividad le recomendamos a la paciente un reposo en semiflower a 45 grados, una dieta hiposódica. También le indicamos medicamentos, que sería el gluconato de calcio, alfa-calcidol al 0.25 miligramos cada 12 horas. También sulfato de magnesio, 1 gramo cada 12 horas, y este se debe pasar en 1 hora. También metoclopramida, 10 miligramos intravenosos, estos PRN por vómitos, y omeprazol, 40 miligramos intravenosos cada 24 horas. Y en un control específico, pues se indica realizar químicas sanguíneas control para ir evaluando el aumento y la mejoría en la concentración de calcio de la paciente. Y en el plan educacional que le podemos dar a la paciente, pues se le va a indicar tratamiento por vía oral de calcio de 900 a 1500 miligramos diarios. También le recomendamos a la paciente consumir una dieta rica en calcio y un seguimiento a través de la consulta externa de endocrinología a las 4 semanas posterior a su egreso, para ir viendo cómo van mejorando los niveles de calcio y también si puede llegar a existir alguna deficiencia de la vitamina D, y también para seguir realizando mediciones de la PTH en la paciente. Y como por último tenemos la revisión bibliográfica acerca de la hipocalcemia. Pues es importante
destacar que el calcio es el cation más abundante que tenemos en el cuerpo. El calcio está presente de 3 formas en el plasma. Lo podemos encontrar como libre o ionizado, que está unido a proteínas plasmáticas. También puede estar formando complejos con el citrato y el fosfato. Y el calcio ionizado, este nos va a representar aproximadamente del 40 al 50% de la calcemia total, y este calcio es el que es activa biológicamente. Y por lo regular, está unido a proteínas plasmáticas, y en un 80% a la proteína que se encuentra unida es a la albúmina. Por eso es que cuando hay variaciones de las concentraciones de proteínas, es importante realizar siempre la fórmula de calcio corregido, ya que procesos, por ejemplo, en cambios en el pH sanguíneo pueden influir en la unión del calcio a las proteínas. Por ejemplo, en la acidosis puede haber una disminución de la unión del calcio a estas proteínas. Y también es importante tener en cuenta que el mantenimiento de la homeostasis del calcio va a depender de la actividad de la hormona paratiroidea, o también conocida como paratohormona, y de la vitamina D. Como pudimos observar en este caso, esta hipocalcemia estaba prácticamente dada secundaria a un hipoparatiroidismo por posible resección de las glándulas paratiroideas de la paciente. Y aquí pueden haber algunos síntomas que se pueden presentar en los pacientes con hipocalcemia. Los pacientes pueden llegar a presentar tetania, calambres, el espasmo carpopedal, también alteraciones mentales como depresión, signos neurológicos como hipertensión endocraniana, edema a nivel de la papila, también cambios electrocardiográficos como prolongación del intervalo QT, y alteraciones de anexos también como displasia ungueal, o alteraciones endocrinológicas como diabetes mellitus secundaria también. Y esto sería todo. Muchas gracias. Perfecto, vamos a dejar ahora el espacio para las participaciones, comentarios o preguntas. Si alguien quiere, por favor, comentar o preguntar algo, puede levantar la mano y le abrimos un micrófono, le damos la oportunidad de que platique, o lo pueden conectar directamente en el chat. Mientras que alguien se decide a preguntar, le voy a hacer sus preguntas a usted, doctora. La primera, de hecho, son muy sencillas. La primera es, ¿a qué grupo de antihipertensivos pertenece la amlodipina que la paciente estaba tomando como antihipertensivo? La amlodipina es un bloqueador de los canales de calcio. Excelente, o sea, sí, y de hecho es uno de los medicamentos, o mejor dicho, esa familia de medicamentos antihipertensivos es uno de las familias que tendemos a utilizar con más frecuencia como terapia de combinación antihipertensiva en casos que requieren precisamente una doble o triple terapia. Muchas de las polipíldoras que ustedes vean ya en el mercado, cuando estén ya pues indicándole o recetándole a sus pacientes antihipertensivos, se van a dar cuenta que muchas vienen ya combinadas con un inhibidor de la ECA o un antagonista de receptores AT2, o combinadas con calcio antagonistas o bloqueadores de los canales de calcio, ya sea en combinación también con una hidrocloratacida, o incluso pues a veces ya combinadas con un beta bloqueador. La otra pregunta, doctora, usted mencionó que la paciente tenía presente el signo de Trousseau. ¿Podría usted describirnos cómo se efectúa o cómo se evalúa ese signo, por favor? Que, dicho sea de paso, es muy característico de hipocalcemia. Sí, doctor.
El signo de Trousseau consiste en que se coloca el esfigmomanómetro en la parte superior del brazo y se insufla el manguito hasta un nivel por encima de la presión arterial sistólica del paciente y se deja insuflado aproximadamente durante 2 minutos. El signo positivo para esto sería que la paciente presente una flexión de la mano, o también conocido como el espasmo carpopedal. Exactamente, sí, se puede dejar presionado el manguito hasta por un periodo de 3 minutos. No lo hagan durante más tiempo, no vale la pena. Si el paciente no desarrolla el espasmo carpopedal después de ese tiempo, no lo va a hacer. Ya si lo hace, eventualmente ya no va a ser tanto por hipocalcemia real de la paciente, sino por situaciones puramente relacionadas con hipoxia tisular. Entonces, 3 minutos es el límite. La otra es que no vale la pena medirlo en varias extremidades. O sea, si está positivo en un brazo, pues ya está positivo. Y me llamó la atención que mencionara la doctora en la presentación del caso precisamente que se lo habían medido en los 2 brazos. O sea, si estaba positivo en uno, ya estaba positivo. Entonces no valía la pena repetirlo. Y de repente sí puede ser muy molesto para la paciente porque de hecho induce dolor. Otra recomendación cuando evalúen este signo es que cuando llegue el límite, ya sea que cumplan los 3 minutos de evaluación o que la paciente desarrolle espasmo carpopedal, no desinsuflen el manguito del esfigmomanómetro de manera muy súbita, o sea, no lo desinflen de una vez, sino vayan gradualmente bajando la presión para que regrese, por así decirlo, a la circulación también de forma gradual a la extremidad donde están evaluando el signo y que no tenga un dolor más severo o más intenso del que podría tener por la presentación del signo. Entonces tengan esa precaución también. Y lo otro es que, si no recuerdo mal, uno debe insuflar el manguito del esfigmomanómetro y dejarlo presionado o compresionado, mejor dicho, durante el periodo de tiempo que platicamos, pero no por encima de la presión sistólica de la paciente, sino 20 milímetros por encima de la presión diastólica. Entonces, porque si no, sí, el paciente va a tener hipoxia muy rápido, ¿no? Si le cortamos de una vez la circulación ahí a la extremidad que estamos evaluando. Entonces, tengan esas precauciones. La desventaja de estos signos clínicos, tanto este signo de Trousseau como Chebostec, es que no están presentes en el 100% de pacientes con hipocalcemia. Están presentes más o menos entre un 40 a un 60%. Pero si están presentes, sí son pues, muy característicos, muy sugestivos de hipocalcemia clínica. Una hipocalcemia que por lo general está oscilando, cuando lo medimos, entre 6.5 a 7 de calcio sérico. Y eso pues me lleva a la otra pregunta. También mencionó usted, y de hecho es muy conveniente el consejo que nos ha dado, siempre hacer la corrección del calcio medido del paciente para saber realmente cuánto tiene de calcio circulante. ¿Nos puede recordar, por favor, cuál es la fórmula para la corrección del calcio? Sí, doctor, por supuesto. Pues hay varias fórmulas, pero la que más se usa y la que yo usaba en la emergencia es la donde se resta a 4, se le resta la albúmina plasmática, esta se multiplica por 0.8 y se suma el calcio plasmático. El calcio que reportado, ¿no? el que reportado del laboratorio. Ajá. El calcio medido, perfecto. Esto es importante porque así, exactamente como la doctora lo explicó, así se hace la corrección del calcio medido del paciente. Entonces ya tenemos el calcio real. Siempre hay que hacerlo. Muchas veces hemos encontrado pacientes en los servicios que les han indicado, por ejemplo, gluconato de calcio con horario, qué sé yo, calcio oral, porque encontraron una calcemia, digamos, en 7.5, 8, pero cuando hacemos la corrección resulta que el paciente hasta tenía 9.2, 9.4, estaba en la parte alta de lo normal. Y nosotros estamos dándole más calcio sin que lo requiera. Y es porque no se hace esta corrección. Ustedes acostúmbrense en todos sus pacientes a hacerles la medición del calcio corregido con la fórmula que la doctora ha indicado. 4 menos albúmina del paciente, eso por 0.8, y a eso se le suma el calcio que están reportando de laboratorio. A mí me pareció muy bien el caso clínico, el tema de metabolismo de calcio y fósforo
es mi tema favorito de toda la medicina mundial, o sea, de todo lo que es medicina interna, a mí este es mi tema favorito para siempre. Así que pues me gustó mucho el caso. Obviamente no me gusta lo que le pasó a la paciente, porque sí, efectivamente, esto que estamos viendo con el caso que presentó es una complicación de una intervención que puede suceder, pues no debería de suceder tan severamente, pero puede suceder de acuerdo a una serie de factores que pues están involucrados en el momento de la tiroidectomía que se le practicó a la paciente. Pero el tema en sí es muy interesante, lo presentó muy bien, de forma completa, cumplió los requisitos, los requerimientos que dimos al principio, la semana pasada, y también su ficha clínica está bien presentada. Así que, pues, excelente. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Bueno, como no veo que nadie tenga dudas, vamos a pasar al siguiente caso. Gracias, doctora Pérez, le agradezco mucho. Si quiere, por favor, ahora, doctora Cristina, háganos el favor de presentar su pantalla y vamos a ir con su caso. Sí, doctor. Solo que voy a presentar desde el usuario de mi compañera María José. Ah, adelante, no hay problema, claro. Ok, muchas gracias. Recuerden todos anotarse, por favor, en el chat, los que están presentes en la sesión, y recuerden siempre que pueden participar, están invitados a hacer preguntas o comentarios de los casos. Adelante, doctora López, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Iniciamos con el caso clínico 1. Mi nombre es Cristina Yolanda López Escarate y este caso lo obtuve de la urgencia de hombres. Iniciamos con los datos generales. Paciente de sexo masculino, fecha de nacimiento el 18 de noviembre de 1983, edad 37 años, estado civil casado, religión católico, procede de la zona 1 del departamento de Guatemala, profesión no refiere, ocupación agente de seguridad, etnia mestizo ladino, raza no refiere, escolaridad tercero básico al 9. El motivo de consulta de nuestro paciente, el paciente requiere de posiciones melénicas de 4 horas de evolución. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, el paciente refiere que hace 4 días inicia con presencia de erupciones cutáneas vesiculares agrupadas con base eritematosa en tórax derecho. Decide no consultar y se automedica ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas. Hace 2 días, estas lesiones se dispersan a la región del antebrazo derecho con las mismas características mencionadas anteriormente. Pero esto acompañado de fiebre que fue cuantificada por termómetro, dando 38.2 grados centígrados, tomada en región oral, sin predominio horario, no consulta y continúa automedicándose ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas. Pero el día de hoy, hace 4 días, inicia con deposiciones melénicas de más o menos 100 cc en 4 deposiciones, asociadas estas a un dolor abdominal urente localizado en el epigastrio de intensidad 6 de 10, opresivo, no se irradia y no alivia con el reposo. El paciente niega historia de vómitos o de diarrea, no habiendo mejoría, decide consultar. En cuanto a los antecedentes familiares, el paciente no refiere. Antecedentes médicos, el paciente refiere diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 8 años con tratamiento de Invokana, 300 miligramos cada 24 horas, y Januvia, 100 miligramos cada 24 horas. También refiere hipertensión arterial, diagnosticada hace 8 años con tratamiento de Irbesartán, 150 miligramos cada 24 horas, y carvedilol 12.5 miligramos cada 12 horas. Además, el paciente refiere enfermedad de SARS-CoV-2 hace 20 días. Quirúrgicos, el paciente refiere apendicectomía realizada hace 8 años sin complicaciones.
Traumáticos, paciente refiere una fractura en el miembro superior derecho hace 7 años. Alérgicos no refiere, vicios y manías no refiere. En cuanto a los antecedentes no patológicos, inmunizaciones, refiere vacuna de SARS-CoV-2, indica las 2 dosis de la vacuna Moderna. Alimentación balanceada 3 veces al día. Hábitos, micción 2 veces al día, defecación 2 veces al día y 9 horas de sueño. En cuanto al examen físico, el paciente pesa 90 kilogramos, talla 1.60 metros, índice de masa corporal 35.2 kilogramos metro cuadrado, temperatura 36.4 grados centígrados, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, saturando 92%. En cuanto a la inspección general, paciente normocéfalo, pupilas isocóricas hipotorreactivas, mucosa oral semihúmeda, presencia de aftas en lengua de borde lateral derecho, cuello móvil y simétrico, no adenopatías. Tórax simétrico, hay una adecuada expansión, hay presencia de las erupciones cutáneas vesiculares con borde eritematoso, no soplos audibles, pulsación con adecuada entrada de aire bilateral y no se auscultan ruidos patológicos. Abdomen, hay un aumento del panículo adiposo, ruidos gastrointestinales con adecuada frecuencia e intensidad, no masas, no visceromegalia. Extremidades móviles y simétricas, sin edema y erupciones cutáneas vesiculares en el antebrazo derecho. Neurológico conservado, el paciente está orientado en tiempo, persona y espacio. Se le realiza un tacto rectal, el cual da positivo para melena. Bueno, nuestro listado de problemas, número 1, hemorragia gastrointestinal superior, número 2, herpes zóster, número 3, candidiasis oral, número 4, dislipidemias mixtas, 5, el antecedente de hipertensión arterial, 6, el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y número 7, obesidad grado 2. Iniciamos con el análisis y la discusión. En cuanto a los resultados del laboratorio, no presentan ninguna alteración. Entonces, el paciente, recordemos que refiere de posiciones melénicas de más o menos 100 cc. Si recordamos el concepto de melena, es salida de heces negras malolientes por el recto, lo cual nos indica una hemorragia gastrointestinal superior. El paciente refiere dolor abdominal epigástrico urente de intensidad 6-10 opresivo que nos irradia. Y el paciente, debido a las lesiones cutáneas en tórax y antebrazo derecho, refiere el consumo continuo de AINES, siendo esta una de las causas más frecuentes que lleva a una hemorragia gastrointestinal secundario a la infección del Helicobacter pylori. Además, al examen físico se le realiza el tacto rectal, el cual nos da positivo para melena. Entonces, esto nos ayuda y nos indica el diagnóstico de una hemorragia gastrointestinal superior. En cuanto al manejo diagnóstico y terapéutico, el diagnóstico definitivo se va a realizar mediante endoscopía, preferiblemente temprana, menos de 24 horas, lo que tiene un impacto en el caso de pacientes con pérdida sanguínea importante. Se utiliza la escala de Forrest para clasificar. Entonces, se le hace la endoscopía, lo cual los resultados son el estómago de forma y extensibilidad normal con eritema en fondo, cuerpo y ano. Se observan erosiones en el antro, una úlcera con base de fibrina en antro, píloro central y permeable. Y esto nos da el diagnóstico de una úlcera gástrica según la clasificación de Forrest, grado 3. En cuanto al plan terapéutico, se le deja al paciente también una dieta de diabético. En cuanto a los medicamentos, se le deja solución de Harman, 1000 cc intravenoso a 70 cc hora VIC. Iniciamos con los inhibidores de bomba de protones, siendo este el omeprazol para el manejo de los sangrados digestivos altos. Iniciamos con un bolus de 80 miligramos y nos quedamos con 8 miligramos por hora en infusión continua por 3 días.
Solo antes de esto, en cuanto al plan educacional del paciente, se le explicó al paciente que debido a la presencia de melena, este es indicativo de una hemorragia gastrointestinal superior que puede ser originada en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Se procedió a realizar endoscopía porque esta nos permite identificar el foco de sangrado y realizar una hemostasia terapéutica. Aparte, el estudio endoscópico nos va a aportar información pronóstica y estratifica el riesgo de resangrado sobre la base de la presencia o ausencia de estigmas de sangrado reciente, utilizando la escala de Forrest, dando como resultado del estudio una úlcera gástrica Forrest 3, siendo una úlcera que ya no está sangrando y se inicia la fase de cicatrización y da la característica de una base de fibrina. El riesgo de resangrado de un Forrest 3 es el 5%, siendo la causa más importante de las úlceras gástricas el consumo de un antiinflamatorio no esteroideo, como en este caso el paciente consumió ibuprofeno. Se le explica que el tratamiento que corresponde es el uso de un inhibidor de bomba de protones, en este caso omeprazol. Las conclusiones: los episodios de sangrado digestivo alto en su mayoría presentan causas no variciales, dentro de las cuales la más frecuente corresponde a la enfermedad úlcera péptica, que representa una alta mortalidad a nivel mundial, la cual ha sido decreciendo por el uso de la terapia de la erradicación del Helicobacter pylori y las estrategias de prevención en el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos. La endoscopía es el método de elección para detectar una hemorragia digestiva alta. Es esencial para el diagnóstico, manejo y tratamiento, además de un acercamiento del pronóstico y el riesgo de sangrado posterior a la endoscopía para la clasificación de Forrest. Las úlceras pépticas se tratan con inhibidores de bomba de protones, que son fármacos bloqueadores del ácido. En estos están disponibles el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol y dexlansoprazol. Aquí está la bibliografía y hacemos una pequeña revisión de lo que es la hemorragia del tubo digestivo. Es el trastorno gastrointestinal más común que obliga a una hospitalización. La hemorragia digestiva se puede manifestar en clínica por un sangrado franco de los tramos altos, esófago, estómago y duodeno, o bajos, que es el colon. La hemorragia digestiva alta se produce en lugar proximal al ligamento de Treitz, y estos pacientes suelen presentar hematemesis, vómitos de sangre o de material en pozos de café, o melena, heces negras como el alquitrán y fétidas, y alrededor de la mitad de los pacientes de una serie amplia van a manifestar hematemesis y melena. No obstante, en ocasiones la única manifestación de una úlcera sangrante será la hematoquesia, que es la emisión de sangre roja o coágulos por el recto. La causa más habitual de hemorragia digestiva es la enfermedad ulcerosa péptica. Otras causas son varices esofágicas y gástricas y la esofagitis erosiva. La clasificación de Forrest introduce simplemente los estigmas vistos en la endoscopía y su riesgo de sangrado. Recordemos que el paciente tenía una clasificación de Forrest 3, el hallazgo endoscópico fue base de fibrina y, como mencioné, el porcentaje de resangrado es del 2%. Solamente eso. Muchas gracias. Excelente, muy bien, bastante también bien enfocado el caso. La presentación me pareció bastante completa y cumpliendo todos los parámetros que hemos requerido. Mientras alguien se decide a preguntar, igual le voy a preguntar a usted algunas situaciones. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que los antiinflamatorios no esteroideos pueden incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal, doctora? Sí, doctor. Bueno, son fármacos que van a dañar específicamente la mucosa. Bueno, sí, la pueden afectar, pero ¿qué es lo que afectan principalmente por el mecanismo de acción que tienen? ¿Cuál es el efecto que hace que los pacientes se puedan ver ya predispuestos a tener sangrado gastrointestinal? Por la inhibición de las prostaglandinas, ¿sería específicamente?
Sí, estos mecanismos o esta situación tiene que ver precisamente con el mecanismo que al final le da el efecto terapéutico al mismo producto, pues porque su capacidad antiinflamatoria se relaciona con la capacidad que tiene de inducir una inhibición específica o no específica de la ciclooxigenasa. Los medicamentos antiinflamatorios que se han dado en llamar COX-2 específicos tienen una frecuencia menor de sangrado gastrointestinal porque, pues como su nombre lo indica, tienden a bloquear con preferencia o de manera preferencial a la ciclooxigenasa 2, que es la que tiene que ver con la situación más de tipo inflamatoria. La ciclooxigenasa 1 tiene que ver con todos los mecanismos regenerativos y de protección de la mucosa gástrica, dentro de otro montón de situaciones, a nivel renal, por ejemplo. Pero los antiinflamatorios que no son selectivos o que son menos selectivos tienden a bloquear ambas vías de la ciclooxigenasa en igual manera o de igual forma, pues afectando la producción precisamente de prostaglandinas y otros mecanismos defensores de la integridad de la mucosa gastrointestinal. Y de esa forma es que van incrementando o pueden incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal. ¿Puede haber alguna situación de mayor frecuencia de esta complicación o este efecto adverso de acuerdo a la dosificación y a la cronicidad de la ingesta de los antiinflamatorios? Pero aún tomando dosis muy bajitas, o sea, los pacientes, por ejemplo, que toman aspirina de niños por situaciones de cardioprevención o dosis muy bajas de algún antiinflamatorio, pueden tener eventualmente un riesgo también mayor que aquellos que no toman, evidentemente, este tipo de productos de sangrar. Así que pues este es el mecanismo, doctora. Muy bien. Usted mencionó que la paciente tenía tratamiento para el tema de la diabetes mellitus con 2 medicamentos y nos proporcionó los nombres comerciales. Uno es Invokana y el otro es Januvia. ¿Podría usted recordarnos qué compuesto activo tiene cada uno de estos productos? Sí, doctor. Invocana contiene el principio activo de la canaglifosina, siendo este un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Y Januvia contiene el principio activo de la sitagliptina, el cual pertenece a la clase de medicamentos denominados inhibidores de la DPP4, que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Excelente, efectivamente, ambos medicamentos son parte del arsenal terapéutico con el que se cuenta en la actualidad para pues, el manejo de pacientes con diabetes mellitus. En general se toleran bastante bien. El problema que tienen, como todo medicamento comercial, es que es pues, relativamente caro, aunque sitagliptina ya existe en el mercado, al menos unas 4 o 5 opciones de medicamentos genéricos de marca, que pueden, incluso hay algunos genéricos que vienen de la India, por ejemplo, que pues ya reducen significativamente el costo del tratamiento con ese producto. Ahora, la canaglifosina que contiene la Invokana todavía no ha vencido la patente y por lo mismo solamente hay producto original. Generalmente se maneja mucho en los pacientes que van al Seguro Social a recibir su tratamiento. Ahí sí les dan este tipo de tratamiento con este medicamento, con Invokana, que es canaglifosina. Y como usted mencionó, es un inhibidor de la como transportador sodio potasio del tipo 2 o el cotransportador, los que se llaman SGLT2, sodio glucosa, cotransportador sodio glucosa. Muy bien, doctora. La última pregunta que le quiero hacer es si nos puede describir, porque ya lo vimos también en clase, cómo es que se evalúa la prueba de TILT o el test de TILT en pacientes que tienen hemorragia gastrointestinal. El test, doctor. El test o la prueba de TILT, T-I-L-T, que de hecho la explicó el doctor José Pablo Velázquez el día que tuvimos una clase de hemorragia gastrointestinal. Bueno, Sirve tal para vez, evaluar qué tanta volemia ha perdido el paciente por el sangrado. Esa es su utilidad principal. Pero no sé si se recuerda. Si no lo explico yo, no hay problema. bueno, de recordarme que implica una pérdida sanguínea superior a los 1000 cc.
implica efectivamente una pérdida mayor del 20%. Generalmente cuando los pacientes han perdido más del 25% y empiezan con hipotensión, y si el paciente que tiene hemorragia gastrointestinal llega hipotenso o con la presión limítrofe, ya no procede o no es conveniente hacer la prueba, porque de hecho podemos inducir una hipotensión más severa y sostenida de la cual el paciente pues pueda complicarse más. Entonces, pero supongamos que llega esta paciente con su presión arterial en 110/70, con cuadro de sangrado gastrointestinal, sí es importante hacer esta prueba. ¿Se recuerda cómo se hace o quiere que lo explique? No me recuerdo, doctor. Vamos a explicarle entonces. Gracias. Primero se coloca al paciente en posición de cúbito supino. Le tomamos su presión arterial y su frecuencia cardíaca en esa posición, después de que haya estado por lo menos unos 2 o 3 minutos en reposo. Luego de esa toma de presión arterial y de frecuencia cardíaca, ya le pedimos al paciente que se coloque en posición sentada o de pie y le volvemos a tomar su presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y cualquiera de los siguientes 3 criterios que se cumpla da positividad para esta prueba, que es la prueba de TILT. Entonces, si cuando yo cambio la posición del paciente, la presión arterial diastólica se reduce en 10 milímetros de mercurio o más, o la presión arterial sistólica se reduce en 20 milímetros de mercurio o más, o la frecuencia cardíaca del paciente se incrementa arriba de 20 latidos por minuto de la presión que tenía en reposo o en decúbito supino, entonces se da positiva la prueba. Con cualquiera de los 3 criterios que cumpla el paciente en este procedimiento, ya se dice que la prueba de TILT es positiva y lo que estamos viendo, efectivamente, como usted mencionó, es que el paciente tiene una pérdida significativa de su volumen circulante sanguíneo, es decir, ha perdido más del 20% del volumen circulante, más del 20-25%, y eso nos habla sobre la severidad del sangrado que ha tenido el paciente antes de llegar a la emergencia. Entonces, los 3 criterios son una variación, una reducción de la presión diastólica, 10 milímetros de mercurio o más, o la sistólica, 20 milímetros de mercurio o más de reducción, o un incremento de la frecuencia cardíaca en 20 latidos por minuto o más. Entonces, no sé si quedó claro, doctora, ¿ahí estamos bien? ¿O tiene alguna duda de cómo hacerlo? No, doctor, ahí sí lo tengo claro. Muchas Perfecto. gracias. Si alguien más tiene alguna duda, por favor nos dicen y lo aclaramos de una vez. Y de hecho voy a aprovechar para aclarar un concepto. La doctora Pérez tenía razón. Si es la presión sistólica en la que uno toma y se coloca el manguito compresionado 20 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica para efectuar la evaluación de la prueba de Trousseau. De hecho, mientras alguien pregunta y mientras también el doctor Zamora se prepara ya para proyectar su pantalla, gracias doctora López, estuvo muy bien, el caso clínico también muy bien presentado y excelente, se nota que se preparó muy bien. Voy a presentar yo mi pantalla porque quiero que vean un video sobre esto de los signos clínicos de hipocalcemia. Entonces, ahorita se les voy a presentar yo mi pantalla. Muy bien, me confirman si pueden ver mi pantalla. Ahorita les voy a presentar el video. Sí, así ve, doctor. Ok, entonces el video 1 es el signo de Chvostek. Consiste en hacer una ligera compresión en el arco cigomático, como ustedes pueden ver ahí, muy ligera, pero es una especie como de golpeteo que estimula pues una reacción de tipo tetánica con contracción de todos los músculos masticatorios de esa área y desviación de la comisura hacia el lugar donde se está percutiendo. En esta segunda parte del video, lo que vamos a ver es cómo el paciente presenta ya un espasmo carpopedal. Después de dejar ahí el manguito compresionado, entonces vean cómo la mano del paciente va adquiriendo esa configuración, cómo se va contrayendo, y la verdad es que es doloroso, o sea, sí le duele al paciente cuando se está contrayendo esto por el mismo espacio, es como un gran calambre lo que le está dando al paciente ahí. Entonces, cuando ustedes descompriman el manguito del esfigmomanómetro, por favor,
recuerden descomprimirlo de forma muy gradual y progresiva para no darle más dolor al paciente. Muy bien, voy a dejar de presentar ahora y les voy a pedir al doctor Zamora que nos presente su caso. Adelante, doctor Zamora. Gracias, doctor. Ahorita en un momento proyecto mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí la vemos, doctor. Adelante con su caso. Ok, doctor, gracias. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jorge Luis Zamora Marroquín y en esta oportunidad les presentaré un caso clínico, el cual se relacionó, ¿verdad? Se encontró en el servicio en el que actualmente estoy, que es la unidad de shock de la emergencia. Para comenzar, los datos generales de mi paciente. Su nombre es Francisco René Calderón Aguirre, de sexo masculino, tiene una edad de 40 años, su estado civil Jorge, es casado. ¿Perdón? solo que no te está cambiando diapositivo. Sí se quedó en Ah, la primera. ok, permítanme. Ahí ya vemos la segunda. Ok, vamos a ver. No sé si ahora pueden ver, ya con ampliado. No se sigue viendo la pantalla completa de la computadora. Y bueno, sí se ve la presentación, pero no es la diapositiva completa en la pantalla. Ok, bueno, Pero si quiere, bueno, va ahí con su puntero, le puede ir cambiando. ok, Ahí sí está bien, doctor. ahí sí se proyecta de esa forma. Ahí sí cambió, ahí está Ok, bien. bueno, entonces para continuar, como mencionaba, ¿verdad? Los datos generales de mi paciente, su estado civil es casado, profesa la religión evangélico, es procedente de la ciudad de Guatemala y actualmente reside en la zona 21 de la misma. Su profesión es perito contador, al igual que su ocupación. La etnia es no indígena, su escolaridad es diversificado y es alfabeto, perdón, aquí me confundí, es alfabeto. Y el motivo de consulta, ¿verdad? Por el cual el paciente acudió al servicio fue dolor precordial de 4 horas de evolución. La historia de la enfermedad actual cuenta, ¿verdad? Que el paciente refiere dolor precordial desde hace 4 horas. Entre sus características está de aparición súbita, localizado en el hemitórax izquierdo que se irradia zona mandibular y ambos miembros superiores. Es de carácter opresivo, en la cual manifiesta una intensidad de 9 de 10 en la escala del dolor y que persiste tanto para la actividad física como el reposo. Nos cuenta que no se automedica y consulta a un centro privado donde realizan un electrocardiograma en el cual detectan ciertas alteraciones que corresponden, ¿verdad?, a infarto agudo de miocardio, por lo que deciden referir a este centro hospitalario. Entre los antecedentes relevantes del paciente, ¿verdad? Entre los médicos se encuentra que él ha sido diagnosticado con hipertensión arterial desde hace 2 años, el cual se encuentra bajo tratamiento con enalapril 20 miligramos por vía oral cada 24 horas y metoprolol de 50 miligramos cada 24 horas. Entre sus inmunizaciones nos comenta que él ya fue inoculado con las 2 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a través de la vacuna Sputnik V. Y en su alimentación se encuentra que no es balanceada, en el cual hay predominio de carbohidratos, entre ellos están los frijoles, arroz y tortilla. Y esto, ¿verdad?, nos da cierto indicio de lo que posiblemente le esté dando el paciente. En el examen físico tenemos un peso de 72.3 kilogramos, una talla de 1.64 metros, el cual indica un índice de masa corporal de 26.8 kilogramos por metro cuadrado, el cual, ¿verdad?, podemos mencionar que se encuentra dentro de los parámetros de sobrepeso.
También una temperatura de 37 grados, su presión arterial es de 130/80 tomada en el brazo derecho en posición de decúbito, su frecuencia cardíaca es de 73 latidos por minuto, su pulso es de 74 pulsos por minuto, su frecuencia respiratoria se encuentra entre 19 respiraciones por minuto, su saturación de oxígeno al 95%, y entre los datos positivos o más relevantes, ¿verdad? Siempre del examen físico encontramos que en la inspección general el paciente se encontraba alerta, consciente, orientado en tiempo y espacio y en persona, afebril, y también se encuentra diaforético, pálido y ansioso. En el tórax podemos encontrar que se encuentra simétrico, expandible, el cual no usa músculos accesorios, pulmones con buena entrada de aire bilateral, murmullo vesicular audible, no se encuentran no se auscultan estertores. En su corazón se encuentra rítmico, regular, sincrónico con el pulso R1 y R2, los cuales no manifiestan ningún soplo. Y también, ¿verdad? Al momento del examen refiere dolor a la presión sobre el hemitórax izquierdo, el cual no es reproducible. Es decir, que al momento de que el paciente, ¿verdad? Se le hizo una presión en esta área, no se irradió, por decirlo así, el dolor a otras partes, sino que solamente se circunscribe en el hemitórax izquierdo. También tenemos que en la región lumbar tenemos un puño de percusión negativa. Entre sus extremidades tenemos que son simétricas, móviles sin edema. Y en estados neurológicos sin déficit, una fuerza muscular de 5 y reflejos tendinosos profundos de 2 positivos. Y el esquema y la escala de Glasgow tenemos un 15/15. Bueno, ya en el listado de problemas, ¿verdad? Que pude identificar en este caso, tenemos dos que principalmente, ¿verdad? Tenemos como un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que se manifestó en su electrocardiograma, y también tenemos el antecedente de hipertensión arterial. Entonces ya entrando en materia, ¿verdad? En el análisis y discusión, se determinó, ¿verdad? Que el diagnóstico más probable es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, el cual lo podemos ver, ¿verdad? En esta imagen que más o menos, no sé si pueden observar ustedes, pero se los identifiqué con los círculos rojos que tenemos, ¿verdad? Que elevación del segmento ST a partir del punto J que se encuentran arriba de la línea isoeléctrica en las derivaciones 1, 2 y ABF, los cuales uno de los criterios, ¿verdad? De diagnóstico de Solo, este doctor, infarto. son las derivaciones 2, 3 y ABF, güey. Pero, y sí Sí, se mira bien, ¿eh? ok, sí, es en 2, 3 y ABF. Entonces, como decía, uno de los criterios, ¿verdad? Para que sea un diagnóstico de esta enfermedad es que este segmento sea elevado, se encuentre mayor, de una distancia mayor a 1 milímetro, ¿verdad? Sobre la línea isoeléctrica, y que se encuentran en dos derivaciones continuas. Es decir, que por ejemplo, cada derivaciones corresponden a una cierta región del corazón o del miocardio. Y en este caso, las derivaciones 2, 3 y ABF corresponden a la región inferior del corazón, a la cara diafragmática. Entonces podemos decir que la afectación más que todo se encuentra en esta área, en la cara diafragmática o inferior del corazón. Y también, ¿verdad? Identificando más que todo, aparte del electrocardiograma, la clínica del paciente, ¿verdad? Que el cual manifiesta dolor precordial, que no, que es de menos de 4 horas de evolución, que se encuentra diaforético, ansioso, ¿verdad? Que el cual no alivia en el reposo y se mantiene, ¿verdad? Tanto en reposo como en actividad física. Y, ¿verdad? También en los estudios complementarios, como vemos, ¿verdad? En el electrocardiograma. Y también, ¿verdad? Que se le pide, en este caso, los niveles de troponinas, ¿verdad? Que son unos biomarcadores cardíacos, los cuales son bastante sensibles y específicos en lo que respecta al infarto agudo miocardio, los cuales se encuentran aumentados en niveles séricos cuando se manifiesta, ¿verdad? Un daño al miocardio. También podemos tomar en cuenta, ¿verdad? La mioglobina o la creatinina a partir de la mioglobina, ¿verdad? Pero estos dos biomarcadores son menos sensibles. Y en este caso, en el hospital, más que todo, se toman en cuenta las troponinas. En la propuesta de manejo, ¿verdad? Entonces, al momento de que el paciente, ¿verdad? Se le hizo su electrocardiograma al ingreso,
automáticamente al paciente se le administró estos fármacos, los cuales tenemos el ácido acetil salicílico, el cual se dio una dosis de carga de 300 miligramos, y luego, ¿verdad? Ya se le continuó, ya se le bajó a 100 miligramos cada 24 horas. Asimismo tenemos el clopidogrel, un antiplaquetario, ¿verdad? Que la dosis de carga o la dosis que se le administró fue de 75 miligramos cada 24 horas. También tenemos la rosuvastatina, el cual fue una dosis de 40 miligramos por vía oral como dosis de carga, y luego se quedó cada 24 horas. También tenemos la enoxaparina, que es una heparina, ¿verdad? Para continuar, ¿verdad? Con la anticoagulación, para que no el paciente, ¿verdad? No exagere más este proceso. Tenemos una dosis de 30 miligramos por vía intravenosa como dosis de carga, y después aumentó a 60 miligramos por vía subcutánea cada 12 horas. Y principalmente tenemos el alteplasta, ¿verdad? Que es un fibrinolítico, el cual, ¿verdad? Al momento de tener el manejo de un infarto agudo de miocardio para el tratamiento, ¿verdad? En este caso tenemos dos opciones. La primera, que entre los primeros 90 minutos se realice entre el que el paciente acude al hospital ante ese momento y los 90 minutos, que en ese tiempo se realice una intervención percutánea, ¿verdad? Intervención coronaria percutánea o cateterismo que le llaman, el cual, ¿verdad? Es un procedimiento invasivo, el cual a través de un catéter, ¿verdad? Se introduce por la vía arteria femoral hasta llegar, ¿verdad? A las arterias coronarias, y con esto, ¿verdad? Llegar al punto, ¿verdad? Donde se encuentra la obstrucción, el cual impide la irrigación de las arterias coronarias del miocardio. Pero en este caso, ¿verdad? Como en el hospital no es tan accesible este método o tan fácil, ¿verdad? Hacerlo dentro de este parámetro de tiempo, se aplica ya la administración del AT-Plaza, el cual es un fibrinolítico, ¿verdad? El cual la dosis de carga se da un 25 miligramos en bolus y 80 miligramos por vía intravenosa durante 1 hora, la cual es para la fibrinólisis de la obstrucción de la arteria afectada. También, ¿verdad? Luego, posteriormente, se deben realizar pruebas de laboratorio control, que entre ellas tenemos hematología, química, tiempos, ¿verdad? Para ver cómo se encuentra hemodinámicamente el paciente. Entre ellos también tenemos los biomarcadores cardíacos, que en este caso el paciente mostró elevados. Sin embargo, no tuve acceso al parámetro exacto, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Es unos datos a considerar para el diagnóstico definitivo. Y en el electrocardiograma, ¿verdad? Como lo mostré anteriormente en la diapositiva anterior, las que se manifestaron, ¿verdad? Las elevaciones en el segmento CT en 2, 3 y ABF. Y también, ¿verdad? Posteriormente se le realizó un ecocardiograma, el cual mostró, ¿verdad? Que estaba afectada la región inferior del corazón, que también afectaba un poco el ventrículo, comprometía un poco el ventrículo derecho. Y también, ¿verdad? Se trató de identificar que hubo una obstrucción del 70% de la arteria descendente anterior, el cual, ¿verdad? Ya un día después de su ingreso al paciente, se le programó un cateterismo después, ¿verdad? De que se le informó al paciente el procedimiento y que si estaba de acuerdo va a dar su consentimiento informado, y se le realizó. Entonces, como el paciente se trasladó a otro servicio, entonces no, solo tuve esta información para darle seguimiento, ¿verdad? Que sí se le realizó el cateterismo, y que después del cateterismo se encontró 24 horas aún ingresado en el hospital, ¿verdad? Para monitorizarlo, y luego se le dio egreso a las 48 horas, siempre dejándole como administración de fijo el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, la atorvastatina, como fármacos para continuar, ¿verdad? Y también se le indicó que a las 6 semanas debe regresar al hospital para realizarle pruebas control, para ver si realmente, ¿verdad?, la zona afectada tuvo una reperfusión exitosa, o si no, pues darle seguimiento específicamente de su problema. Y también tenemos dentro del plan educacional los estilos de vida saludables, ¿verdad? Que como entre ellos uno de los antecedentes era hipertensión arterial. Esto lo más probable es que influyó, ¿verdad?, para el desarrollo de este infarto.
También se le indicó, ¿verdad?, que como su dieta no es la ideal, entonces se le indicó, ¿verdad?, que tuviera una dieta baja en grasas, en azúcares, que priorizara mejor las frutas y verduras, y poco a poco ir con actividad física, ¿verdad?, poco a poco, para tratar de controlar un poco estos niveles, ¿verdad?, para mantenerse estables. Entre las conclusiones que llegué, ¿verdad?, de este caso, fue que el infarto agudo de miocardio es una patología que puede desarrollarse en especial en los adultos mayores de 40 años, las cuales, ¿verdad?, dependen de las conductas de riesgo a las que están expuestas. Como había dicho, las dietas altas en grasas, en azúcares, si posiblemente padezca, ¿verdad?, de factores de riesgo como otras enfermedades, comorbilidades como diabetes mellitus, dislipidemias. Y como segundo, ¿verdad?, para su diagnóstico es un proceso multidisciplinario, ya que conlleva un buen interrogatorio, el examen físico, un buen examen físico, pruebas complementarias, que las ideales son los laboratorios, que entre ellos tenemos específicamente los biomarcadores cardíacos, un electrocardiograma y ecocardiograma, para obtener un resultado lo más rápido posible, porque también el tiempo que se da para el tratamiento es bastante fundamental, para ver, ¿verdad?, qué tan evitar, con el fin de evitar el máximo daño que el paciente pudo tener en su corazón. Y por último, tenemos que para los tratamientos tanto farmacológicos como intervencionistas, que en este caso es el cateterismo o la intervención coronaria percutánea, es fundamental el tiempo en que se realiza el diagnóstico para tomar la mejor decisión en consideración del cuadro clínico del paciente, porque también es de considerar, por ejemplo, ciertos factores como la edad, factores de riesgo, todo ello, ¿verdad? Porque no siempre se trata lo mismo a los pacientes dependiendo, ¿verdad?, de el cuadro clínico que el paciente manifieste. Aquí les muestro, ¿verdad?, mi biografía, las referencias que utilicé para obtener información. Y por último, una pequeña revisión bibliográfica. En la imagen del lado izquierdo tenemos, ahí sí que más ejemplificado, ¿verdad?, cómo se manifiesta un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, los cuales en estos casos son en dos derivaciones continuas, como por ejemplo en el 2, y que son mayor a 1 milímetro superior a la línea isoeléctrica. Y también, ¿verdad?, dentro de los síndromes coronarios agudos, aparte de este infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, tenemos la angina inestable, la cual se diferencia del infarto, que en este caso no muestra biomarcadores cardíacos elevados y posiblemente dentro del electrocardiograma no muestre alguna alteración anormal, pero puede manifestar, ¿verdad?, ciertas síntomas y signos, como por ejemplo diafóresis, dolor precordial, el cual específicamente se da durante la actividad física, pero que disminuye al momento del reposo. Lo contrario con el infarto agudo de miocardio, que en este caso, independientemente si el paciente está en actividad física o en reposo, siempre persiste el dolor. Y dentro de su tratamiento, ¿verdad?, diferenciando un poco, cuando hay elevación del segmento ST, como he mencionado algunos fármacos, ¿verdad?, como el ácido acetil salicílico y clopidogrel, que son antiplaquetarios de cabecera, por decirlo así. También en este caso menciona la nitroglicerina o antagonistas beta, las antagonistas beta o a la antitrombina. Y esto dependiendo, ¿verdad?, a partir de teniendo estos fármacos, decidimos ya el siguiente paso, que por ejemplo, si tenemos acceso a un cateterismo, pues se realiza de manera urgente. Y también tenemos inhibidores de GP2 y 3A a través del cateterismo o el tratamiento fibrinolítico a través de la alteplasa. Y en este caso, ¿verdad?, cuando no hay diagnóstico de isquemia, o es decir, que no hay elevación del segmento ST, también tenemos, ¿verdad?, como de cajón los mismos fármacos, que es el ácido acetilsalicílico o aspirina comercialmente que se conoce, el clopidogrel, la nitroglicerina, los antagonistas beta, la antitrombina. Y también tenemos una intervención temprana, ¿verdad?, que en este caso solamente es de manera farmacológica, que es el uso de inhibidores de GP, a través incluso, ¿verdad?, con el cateterismo. O en otro, ¿verdad?, que es solamente tratamiento conservador médico con estos fármacos. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muy bien presentado también, bastante completo, información muy pertinente y obviamente relacionada
con lo que presentó el paciente. Voy a hacerle pues ciertas preguntas, doctor Zamora. La primera sería, ¿de qué manera podemos clasificar las complicaciones que un paciente con infarto agudo del miocardio pueden presentar? O sea, desde el punto de vista del tipo de complicaciones que pueden tener, ¿cómo se clasifican? Bueno, para clasificar, la verdad, dependiendo, pues, del tipo de tratamiento que se aplicó. Porque, por ejemplo, si en el caso que se realizó un cateterismo, ¿verdad? Podemos ver las complicaciones que esto conlleva, que es algún daño en alguna arteria coronaria, ¿verdad? Que eso puede complicar, esto puede empeorar la situación, ¿verdad? Dañar el endotelio de estos vías. Y también, ¿verdad? Podemos tener alguna formación de algún coágulo, que en este caso por el mismo daño. Y en el caso de, por ejemplo, a través del tratamiento farmacológico, específicamente con el teplasa, podemos tener una complicación que, por ejemplo, ¿verdad? Si no se le hace dentro del tiempo que menciona, ¿verdad? O podemos administrar así independientemente, pues, del tiempo y todo eso, podemos, a través de la fibrinólisis, ¿verdad? Podemos ya dañar otras áreas sistémicas, provocándole alguna hemorragia, ¿verdad? En otras áreas que el paciente incluso no puede, no sea del problema, sino que aparte, ¿verdad? Ok, sí. Digamos que en este sentido lo que yo estaba preguntando no tiene tanto que ver con el tipo de tratamiento o complicaciones que puedan surgir del tratamiento que se le administra al paciente, sino de las complicaciones que los pacientes pueden tener derivados del mismo infarto. Básicamente se clasifican en dos grandes grupos. Una son las complicaciones de tipo mecánico y las otras son las complicaciones de tipo eléctrico. Es decir, los pacientes que tienen complicaciones de tipo mecánico tienen que ver, por ejemplo, con ruptura de un músculo papilar, con un área de necrosis que se pueda incluso romper y que tenga un aneurisma ventricular el paciente, un trombo intracavitario. Son complicaciones que se dan, que son de índole mecánico en el corazón. Las complicaciones eléctricas tienen que ver obviamente con los diferentes tipos de arritmias que los pacientes pueden presentar derivados también del mismo infarto. En este caso, los pacientes pueden tener fibrilaciones auriculares o ventriculares, arritmias, extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, o sea, una serie de situaciones que son más de tipo eléctrico. Hay algunas otras complicaciones que pueden presentarse también. Hasta un 20 o 30% de los pacientes que tienen un infarto pudieran tener una angina post-infarto. O sea, no necesariamente que se estén volviendo a infartar, pero quedan con un cuadro de tipo anginoso derivado pues del evento agudo. Pueden desarrollar pericarditis aguda también. Esto no se da tan frecuentemente, pero sí al menos 1 de cada 10 pacientes pudieran tener en un periodo de unas 24 a 96 horas un cuadro de pericarditis aguda, que es importante reconocerlo pues para saber cómo tratarlo, porque recuerden que el manejo de la pericarditis aguda es distinto. Y también existe una complicación que, bueno, yo no la he visto muy frecuentemente, pero sí la veo reportada en cualquier manual o cualquier libro de referencia, que es el síndrome de Dressler. No se conoce bien, digamos, a profundidad por qué se da, pero pareciera ser una especie de inflamación de tipo inmunológico que los pacientes tienen derivado del infarto y que pues cursa con dolor pericárdico, con leucocitosis, algo de fiebre, malestar general. Puede ocurrir más o menos de 1 hasta 8 semanas después del infarto agudo. Y el tratamiento es básicamente igual al de un cuadro de pericarditis aguda postinfarto, con antiinflamatorios, específicamente aspirina, y también considerar el uso de glucocorticoides si los pacientes no mejoran. Pero básicamente las complicaciones son de esos dos tipos, doctor Zamora, ya sean complicaciones mecánicas o complicaciones eléctricas. Muy bien. La otra pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es la utilidad? Usted mencionó que el paciente se le efectuó un ecocardiograma y eso estuvo muy bien, después el cateterismo y todo lo demás que se hizo, pero mi pregunta específica es, ¿cuál es la utilidad
clínica principal de hacer un ecocardiograma en un paciente con infarto agudo del miocardio? ¿Para qué nos sirve? Bueno, el ecocardiograma más que todo, ¿verdad? Se utiliza para tratar de identificar o confirmar el área dañada o donde posiblemente haya necrosis afectada del corazón. Como en este caso, ¿verdad? El paciente manifestó elevaciones en 2, 3 y ABF, las cuales corresponden en la cavidad inferior del corazón. Entonces, por tanto, ¿verdad? El ecocardiograma más que todo trata de concretar, ¿verdad? Qué tanto como que el estado físico, por decirlo así, del miocardio afectado, correspondiente según la guía del electrocardiograma. Ok, sí, básicamente es, digamos, lo que usted menciona, pero vamos a profundizar o ampliar un poco ahí. El ecocardiograma en cualquier contexto, o sea, no solo en infarto, sino en cualquier situación, nos sirve para dos cosas. Uno es evaluar la funcionalidad del ventrículo izquierdo principalmente, o sea, cómo está funcionando, cómo está la fracción de expulsión, si se está contrayendo de forma correcta. Y la otra es, aparte de ver la parte funcional, ver también la parte estructural, o sea, descartar complicaciones, evaluar la integridad de las válvulas, cómo se están moviendo, ver también si hay algún segmento importante de algún área de los ventrículos que no se esté movilizando de forma correcta. Entonces, una es la visualización estructural del corazón y la otra es la evaluación funcional, sobre todo del ventrículo izquierdo. También nos es útil para ver la medición, por ejemplo, de la presión de la arteria pulmonar, descartar que tenga hipertensión pulmonar el paciente o cor pulmonale, ver que no tenga otras complicaciones. En el contexto ya más específico de infarto del miocardio, la utilidad principal es, como usted bien dijo, confirmar el área que estamos sospechando que se infartó. ¿Por qué? Porque en el ecocardiograma lo que vamos a evaluar o encontrar precisamente es que el área o el segmento que nos está siendo reflejado en el electrocardiograma no se está moviendo de forma correcta. Ahí puede ser que el paciente tenga acinesia, es decir, que no se mueva esa área, esa región del ventrículo, que tenga hipocinesia, es decir, que se mueva poco, que se mueva menos, o que tenga discinesia o disquinesia. En ese caso, lo que está sucediendo es que se está moviendo de manera inadecuada. Por ejemplo, si se está contrayendo ese segmento, puede ser que en vez de contraerse esa parte, se esté dilatando. Entonces, esas son las diferentes anormalidades de la movilidad, de la contracción que podemos encontrar. Entonces, para eso nos sirve básicamente el ecocardiograma en el contexto de un infarto agudo del miocardio. Confirmar el área que se infartó, que conste, fíjense, muy, muy importante esta diferencia que les voy a mencionar. El ecocardiograma no nos dice hace cuánto se infartó el paciente, porque si hay una anomalía de la contractilidad, esa anomalía pudo haber surgido hace 24 horas o pudo haber surgido hace un año. O sea, no nos dice que el infarto fue de ahorita. Lo que nos dice es que sí hubo un área ahí isquémica, un área que se infartó y que dejó como secuela esa alteración de la movilidad. Pero en el contexto agudo, si yo estoy viendo a mi paciente que ingresó ayer y le hago el eco hoy y veo que efectivamente tiene criterios de infarto, y el ecocardiograma me está confirmando que hay un área que no se mueve, pues obviamente eso ya termina de confirmar mi sospecha clínica. Lo cual me lleva a la última pregunta que le voy a hacer, doctor Zamora. Usted ya lo dijo en la presentación, ya lo discutió también en lo que nos comentó de la revisión que hizo, pero para que nos quede bien claro, ¿cómo establecemos el infarto, el diagnóstico de infarto del miocardio? O sea, ¿de qué manera lo vamos a confirmar? Bueno, en este caso, ¿verdad? Para confirmarlo, más que Le voy a ayudar un todo, poco, le voy a ayudar un poco. Hay tres tipos de criterios. ¿Cuáles son? bueno, están los criterios clínicos, los cuales ya es dependiendo, ¿verdad? De la clínica o manifestaciones que el paciente manifiesta, valga la redundancia. También están los criterios electrocardiográficos, que es dependiendo si hay elevación o no del segmento ST. Y también los biomarcadores cardíacos, que si están elevados o no.
Perfecto, esa es la respuesta. Ahora, no tienen que estar presentes los 3 tipos de criterios. Con 2 de los criterios que se cumplan, ya uno puede establecer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio en su paciente. O sea, puede ser que el paciente aún no tenga manifestaciones claras en el electrocardiograma, pero que tenga un dolor muy característico y yo le mido las troponinas y salen altas o positivas. Entonces ya con esos 2 criterios ya confirmo que tiene infarto. O que tenga dolor, una clínica muy característica y que el electrocardiograma ya tenga cambios de elevación del segmento ST, como usted ya bien lo describió, pero que aún no tenga positividad en las pruebas, en los marcadores biológicos. Entonces ya yo voy haciendo ahí el juego con los criterios, pero con 2 de 3 que tenga, prácticamente estoy confirmando el diagnóstico. Perfecto, doctor. No sé si alguien del grupo tenga algún comentario, pregunta o algo que quieran decir en relación a alguno de los casos que estamos o hemos comentado el día de hoy. Mientras alguien se decida a preguntar o a comentar algo, déjenme felicitarlos, doctor Zamora, doctora Pérez Manchamé y doctora López Escarate, porque estuvieron muy bien presentados sus casos. Así quisiera, por favor, pedirle a todos que pues los presenten cuando tengan su oportunidad. Me parecieron muy bien, se prepararon, supieron contestar pues aceptablemente bien las preguntas y nos motivó mucho pues para la discusión de los temas. Así que si no tienen alguna otra situación que comentar, pues voy a detener ahora la grabación